Buenas tardes, buenas noches. Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página interna 219 o final de la 218, perdón, en el párrafo que comienza lo que importa o lo que impulsa, perdón. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El comentario que veníamos viendo de HPB sobre esta parte de la esloca dice: lo que impulsa y da fuerza a la evolución, esto es, lo que obliga el crecimiento y desarrollo del hombre hacia la perfección, es inciso A, la mónada. Es decir, esta unidad de vida es una total y que es una con toda la vida, con la integridad de la vida. O lo que actúa en ella inconscientemente por una fuerza inherente en sí. Claro, mientras esa mónada no aprende, porque toda la evolución es un aprendizaje, a manifestarse en la materia, en los distintos niveles de materia, queda inconsciente su sabiduría, que es inherente en la vida total, que es esa fuerza para ella todavía inconsciente mientras está manifestada en la materia. Y B, es decir, lo segundo que actúa e impulsa hacia la perfección, el cuerpo astral inferior o el yo personal, porque en realidad la sede de ese yo personal radica en ese cuerpo astral inferior, no directamente en el físico lo recibe, porque el físico no tiene la energía vital, no tiene prana, lo recibe a través del cuerpo astral inferior, debido a su identidad de la mónada, con el todo fuerza, que como se ha dicho es inherente en la mónada, es todopoderosa en el plano arrupa o sin forma, es decir, en el plano ya más alto de la expresión de la vida, en Atma Buddhi, en el caso ya humano, pero es todo fuerza en el nivel universal. Ahora otra vez. Allí no hay ninguna forma, allí no hay nada que pueda constreñir esa vida, esa mónada. En nuestro plano, siendo su esencia demasiado pura, permanece toda potencia. Es decir, no todo fuerza que puede expresarse en lo arrúpico, en lo sin forma, pero nosotros que ya estamos dentro de planos con forma, queda reducida a toda potencia. Es decir, si aprendemos, podemos expresar esa fuerza, pero si no, queda potencialmente, pero objetivamente, sin funcionar, sin poderse expresar en una naturaleza como la actual, que ya como encerrada en este yo personal, no puede usar toda esa fuerza, pero individualmente es inactiva. Es decir, cuando ya estamos en el maya de la separación de las individualidad y personalidad, la fuerza, el todo fuerza no puede estar activo. Por ejemplo, los rayos del sol que contribuyen al desarrollo de la vegetación no escogen esa ni aquella planta para brillar sobre ella. El sol sale para todos. Arránquese la planta y transpórtesela
a un punto en donde no pueda alcanzarla los rayos solares y estos no la seguirán. Los rayos nada más tienen su dirección recta y más nada. Así sucede con el Atman. Es decir, ese principio monádico en nosotros. Por favor, si me pueden, me cierran los micrófonos, hay un micrófono abierto. Así sucede con el Atman. A menos que el yo superior o ego gravite hacia su sol, la mónada. Es decir, pueda ponerse en los rayos de esa vida una, de esa vida total. Pero ya tiene que estar capaz, ya tiene que ser capaz de gravitar, es decir, de inclinarse hacia esa mónada, hacia esa fuente de luz. El ego inferior o yo personal dominará en todos los casos. Mientras no gravitemos como yo superior hacia la mónada, hacia nuestro sol verdadero, quedaremos en todos los casos dominados en nuestro yo personal, que en estos mundos rúpicos con forma no puede expresar toda la fuerza, sino que queda reducida a toda potencia. Porque este ego con mayúscula, es decir, el verdadero, no, perdón, aquí se quedó con mayúscula, pero este es el inferior. Este ego, así se está refiriendo al último que nombró, que es el yo personal o ego inferior, con su fiero egoísmo, que es inherente en la materia, porque se siente separada y por el miedo y la ignorancia de quién es en este plano, en estos planos rúpicos con forma, pues engendra el egoísmo y por tanto nada más que responde y su deseo animal, que en estos vehículos inferiores, en esta constitución personal inferior, lo que expresa la voluntad invertida en deseo hacia afuera, hacia los sentidos, hacia lo que parece que está afuera mayávicamente. Así que su deseo animal de vivir una vida insensata, que es lo que en sánscrito se llama el tanja, el fuerte deseo de vivir, de vida senciente, de vida sujeta a estas vibraciones inferiores del cuerpo astral inferior. Es el constructor del tabernáculo, como Buda lo llama en el Dhammapada, en sus slokas 153 y 154. Usted sabe que el Dhammapada es uno de los resúmenes de suttas, es como se les llama en Pali, pero que equivalen a la palabra sutra de sánscrito, que expresan esta sabiduría de él cuando al alcanzar su iluminación realiza ese constructor de su tabernáculo y ya se libera de él para siempre, porque llegó a la sabiduría o verdadera expresión de la divinidad que le permite hacer que ese constructor no pueda tener más poder sobre su alma liberada o sobre su espíritu liberado. De aquí la expresión: los espíritus de la tierra revistieron las sombras y las dilataron. Es decir, que esa calidad de estos espíritus de la tierra, pues pudieron dilatar estas sombras, que mientras no tenemos esta realización, nos mantienen en toda esta potencialidad, pero no podemos hacer nada por nosotros mismos. A estos espíritus pertenecen temporalmente los yoes astrales humanos. Es decir, ese yo personal, mientras no alcancemos
este estado de iluminación ya descrito aquí en el Buddha, en esa iluminación total de la conciencia de este gran instructor de la humanidad, pues nosotros nos quedamos presos, nos quedamos esclavos de el yo personal, del yo astral humano. Y ellos son los que construyen el tabernáculo físico del hombre. Es ese constructor del tabernáculo que solo una iluminación búdica, una iluminación de Atma Buddhi, puede eliminar, como en el caso de Gautama, para siempre, definitivamente. Es la liberación total de toda posible dependencia a lo inferior. Y ellos son los que construyen el tabernáculo físico del hombre para que la mónada y su principio consciente, manas, el principio que está por encima de kama o los deseos, moren en él. Pero mientras manas y kama estén también interdependientes, no podemos recibir la iluminación de manas a través de Atma Buddhi. Y por tanto, mana nada más que puede funcionar, porque los principios siempre funcionan al menos en una duada. Lo ideal es en 3, pero ya el 3 es un reflejo de lo superior y solamente Atma Buddhi y manas es lo que pueden hacer esta trinidad de conciencia. Manas con kama se reflejan a través de la vitalidad pránica en una triada inferior o cuaternario inferior, cuando lo vemos desde el punto de vista de los vehículos. Y este es todo a lo que conduce una comprensión del estudio de la constitución sectenaria del hombre, implícita en estos dos triángulos, los dos triángulos, el superior inmortal, el inferior mortal, perecedero y personal, y su séptimo aspecto, que que los relaciona. Esto es física y literalmente cierto. Es decir, estos, bueno, no, perdone, había quedado en el punto y seguido, pero los las o espíritus solares calientan las sombras. Es decir, el espíritu superior va calentando y haciendo que se vayan penetrando estos dos triángulos y pueden producir esta liberación de las sombras y de las limitaciones que la personalidad impone al yo superior por la preponderancia de la materia conforma de la expresión de los principios inferiores. Y entonces, esta frase que los espíritus solares calientan la sombra, aclara ella. Esto es física y literalmente cierto. Metafísicamente, o en el plano psíquico y espiritual, es igualmente cierto que el Atman solo calienta al hombre interno. Y es por eso que lo puede hacer que se complete el septenario y pueda liberarse a través del autoconocimiento y la autopotencialidad de ese yo superior, de ese Atman, que preside Atman, como es natural el espíritu, sobre el hombre interno primero, y va a repercutir en el hombre físico cuando se complete el proceso. Esto es, le ilumina al hombre interno con el rayo de la vida divina, que nada más que está en Atman, porque es la vida una. Y es el único que puede impartir al hombre interno o el ego que reencarna, ya ese sí es el ego reencarnante, la tríada superior, su inmortalidad. Y es el que hace inmortal esa última personalidad de un evolucionante y lo lleva a la liberación
de la rueda de nacimientos y muertes. Así pues, como veremos, para las 3 y medias razas raíces primeras, es decir, la de la primera raza, segunda raza completa y tercera en nada más que la mitad, a partir de la mitad, que descienden estos pitris amisvatas hasta el punto medio o de vuelta, que es el de la cuarta raza raíz, la mitad pero de la cuarta raza raíz, que es donde empieza el arco de reascenso, esa fue la raza adelante. Las sombras astrales de los progenitores, los pitris lunares, son las fuerzas formativas en las razas y las que construyen e impelen gradualmente la evolución de la forma física hacia la perfección que se gana durante esa cuarta raza. Es decir, después de 3 razas completas y la media que siguió, que es la primera mitad de la cuarta y donde se produce el máximo de descenso, y ya empieza el arco de reascenso y la evolución humana en el sentido físico va hacia la perfección, la evolución de la forma física hacia la perfección. Esto es a costa de una pérdida proporcional de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la primera raza y segunda fueron de más sutil a menos sutil. La tercera fue de esa menor sutilidad a las verdaderas, al verdadero nivel sólido, es cuando Adán adquiere un hueso o los huesos y saca de su costilla a Eva, es decir, se produce la división en sexo, eso posibilita el inicio de la expresión de la mente, por tanto, la oportunidad de completar al ser humano. Y en la cuarta raza, a la mitad, se toca el punto más bajo de esa raza, que aunque en cierto aspecto la degenera y va a determinadas formas de precipitación, de su hundimiento, pero lleva a que ya la perfección de la forma física permita el inicio, junto con la inteligencia creciente de la raza, a partir del descenso de los pitris solares, hacia la espiritualidad, que es donde ya nosotros estamos como quinta subraza de la quinta raza raíz, adelantando a grado de sutilidad que todavía no son muy perceptibles para nosotros, pero que llevarán a una civilización totalmente distinta a todas las anteriores y sobre todo a las anteriores de este ciclo del Kali Yuga, que están se destacan por la agudeza de la división entre los seres humanos, el sentido de separatividad que ha ido aumentando y que hoy parece reinar sobre todos los demás, pero no es así. Ya hay una corriente interna de buscar la fraternidad, de buscar la unidad y hablar cada vez mayor proporción de almas humanas que aún en el medio de este ciclo todavía de una densidad aparentemente prevaleciente, va a prevalecer la sutilidad de la fraternidad, del ansia de unión y de que esa unión sea verdaderamente amorosa y superior, espiritual, no tampoco uniones forzadas como la de los dogmas religiosos, etcétera, que han estorbado la verdadera expresión espiritual en la humanidad y han llevado al decaimiento y descenso de las funciones que la religión en una época pretérita pudo impulsar, sobre todo al inicio de la quinta raza, en la edad de oro de la quinta raza, que fueron los rishis, primero divinos y después rishis humanos,
que guiaron estos movimientos que de verdad religaban a la unidad a todos los seres. Así que después, desde el punto de vista de vuelta, en este sentido de este arco de recenso, el ego superior o principio que reencarna. El nous, esta era la palabra que usaban los griegos, los filósofos griegos, sobre todo Platón. El nous o mente, pero fíjense que ya una mente superior, una mente con mayúscula, el que reina sobre el ego animal, sobre nuestro ego cámico, sobre nuestro ego inferior o kamamanásico, en que la mente se degrada a la búsqueda también de lo sensual y de lo negativo, pero ya ese nous o mente que reencarna, o mente que puede ser iluminada cuando se convierte en manas taiyasi por Budi, pues ya es lo que gobierna cuando no es arrastrado hacia abajo por este último. Es decir, ese no uso mente empieza a gobernar a través primero de la razón, después de la razón iluminada por el sentido de unidad y de amor. Y eso es lo que entonces va a impedir que el ego animal nos arrastre, como pasa en muchos seres humanos, que aunque con una intelectualidad, con ciertas capacidades, la usan para el mal en vez de para el bien, para las pasiones en vez de para el amor y la unidad superior. En resumen, la espiritualidad se halla en su arco ascendente, aunque todavía no lo apreciemos, aunque todavía creamos que está aumentando la negatividad, sí, por la crisis del Kali Yuga, indudablemente. Pero ya hemos pasado también lo más terrible de ese Kali Yuga, los 5.000 primeros años, y se irá debilitando su fuerza sobre la parte humana que logre desarrollar el ego superior, el nous o mente reencarnante, que se va a desembarazar del kama que lo esclaviza. Así que en resumen, la espiritualidad se halla en su arco ascendente y lo animal o físico le impide progresar constantemente en la senda de su evolución solo cuando el egoísmo de la personalidad ha infestado tan fuertemente al hombre interno. Fíjense que personalidad interna por sus distintas posiciones en un caso y en otro, al hombre interno verdadero. Pero ya tenemos suficiente elemento en cada uno de los que por lo menos nos hemos puesto en contacto con la espiritualidad de los grandes seres transmitidos sobre todo a finales del siglo XIX por la sociedad HPV y sus seguidores. Podemos establecer esta lucha. Podemos dejar de responder al egoísmo de la personalidad y desinfectar, purificar a este hombre interno verdadero, porque ya es posible a través de este nous. La atracción hacia arriba ha perdido todo su poder sobre el hombre pensante, razonable. Es decir, si no nos dejamos arrastrar por el pronto de los deseos, por el pronto de una molestia cámica o de una tendencia cámica aparentemente placentera. Recuerden que son los dos extremos que hacen que Kama nos domine. Pues nosotros, a través de el hombre pensante, es decir, donde el nous ya tiene suficiente presencia y se une razonablemente a decidir su vida, lo saca del nivel inferior animal. El inciso B
lo comenta ella así. La frase, eran ellos las sombras de los señores. Es lo fundamental de este inciso B de la enloca. Esto es que los progenitores crearon al hombre de sus propios cuerpos astrales. Se está refiriendo a los pitris varishats, a los pitris lunares, que nada más que nos dieron nuestro doble. Es el cuerpo astral, el cuerpo luminoso, que sirve de molde al cuerpo físico. Explica una creencia universal. Es decir, esto está en toda la literatura de la antigüedad y fue universal en las primeras etapas de nuestra actual quinta raza. En Oriente, que tiene una gran herencia de esa primera época, que comenzó hace 1.000.000 de años, se atribuye a los devas, que en el occidente llamamos a los ángeles, la carencia de sombras propias. Recuerden, porque ellos no tienen esta función de su parte luminosa para, como dijéramos, servir de molde a un cuerpo más sólido, que es el caso del ser humano. Y entonces los devas son seres de luz, pero no de una luz que se opaque en el nivel de sombra. Y esto tiene también uno de los misterios que ya lo habíamos hablado en uno de los comentarios, de que el ser humano tiene sombra sobre todo mientras está vivo y que después de la muerte esa sombra no es igual o desaparece al menos, no es igual al menos o desaparece, que es lo que yo no puedo darles con certeza, pero sí que hay una diferencia. Mientras que los devas no tienen ello. Tienen nada más que esa luz que les hace que no puedan dejar de cumplir la voluntad divina, pero por el otro lado no pueden llegar a gestar la conciencia personal, la conciencia autoconsciente del yo, que aunque tenga todos estos escollos y estorbos para nuestra evolución actual, nos permite completar la evolución integral septenaria. Mientras que los devas tendrán, los que no han sido hombres, tendrán que ser hombres, porque carecerán mientras no sean parte de un reino humano y no adquieran esa autoconciencia que es única a adquirir en el reino humano, esta necesaria cualidad de el ser liberado de los 7 reinos del cual nosotros participamos ahora del 7º, que es el humano. Y entonces cita entre comillas, los devas no arrojan sombras y este es el signo seguro de un espíritu bueno y santo. Es decir, que la verdadera santidad, que la verdadera expresión divina de un ser autorrealizado tiene la cualidad de no tener sombra. Hasta donde, repito, esto sea en la parte de un alma desencarnada, me parece que depende de que haya transitado ya la primera etapa post-mortem y se haya deshecho, se haya completamente desprovisto de la parte kámica que no puede ascender a Devachan. Yo creo que cuando ya lo que asciende a Devachan, que es todo bueno y santo, es cuando se puede producir esta tradición de que el ser humano desencarnado no tiene sombra. Igual que los devas que no arrojan sombra. Y lo que asciende a Devachan es la conciencia alta, dédica, vamos a decir, de la personalidad. Pero mientras la personalidad tenga toda esta mezcolanza
de la mayoría de las encarnaciones humanas. No creo que sea total esa tradición. Ahora, lo que llamaban un ser santo, o lo que de la personalidad entra en Devachan, sí debe de cumplir con esta ley, porque esto debe ser expresión de una ley como es natural. No puede ser una, vamos a decir, una cosa sin causa. Es una expresión de la ley de evolución. Y los devas, como no incumplen jamás la voluntad divina, aunque no tengan voluntad propia, si no han pasado por el reino humano, pues indudablemente que sí deben de ser así y no arrojar sombra. Pero en la personalidad humana, esté encarnada o haya desencarnado, se necesita la condición de esta, ¿cómo le llaman? Reordenación de su constitución interna para desechar lo que no puede ascender a Devachan. Ahora, lo que asciende a Devachan no puede tener sombra, indudablemente. Es lo que se va a asimilar al ego inmortal. Y por tanto, no es posible que tenga sombra, de acuerdo a lo que se sabe de esta enseñanza y estas relaciones que ella pone hasta entre comillas, como es natural. Los devas no arrojan sombra. El inciso C. ¿Por qué no tenían ellos ni fuego ni agua propios? Que es lo que habla ese inciso C. Y ella nos va a dar aquí entonces esta respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Y aquí vuelve a estar esto en relación con conocimientos de química, etcétera. Porque lo que el hidrógeno es a los elementos y gases en el plano objetivo, lo es su noumeno, es decir, su causa, en el mundo de los fenómenos mentales o subjetivos. Recuerden, todo fenómeno tiene una causa y esa causa siempre es invisible, siempre es subjetiva. El fenómeno es siempre objetivo. Esto puede estar también en relación con esto mismo que veníamos hablando, de la sombra, etc. Lo noumenal, lo que puede de verdad trabajar desde lo subjetivo, desde lo mental, desde lo espiritual, pues siempre tiene una cualidad que no lo tiene el fenómeno, la resultante, el efecto, siempre tiene que estar en el mundo de las causas, en lo que se mueve desde las causas. Y esta también es parte del principio general que tenemos que llegar a descubrir en nosotros mismos. Porque esto es, ¿cómo podemos nosotros de verdad descubrir místicamente, desde nuestro más profundo ser, quiénes somos? Porque nosotros somos números, porque somos espíritus. Y radicamos en lo subjetivo, lo verdadero nuestro. Nuestras expresiones fenoménicas de cuerpos más sutiles, psíquicos o totalmente densos o físicos, ya son fenómenos y efectos. Así que lo es su número en el mundo de los fenómenos mentales o subjetivos, dado que su naturaleza trina latente, recuerden lo que estábamos hablando anteriormente, ningún principio puede actuar solo, empieza a manifestarse como una duada, pero su expresión plena es siempre una trinidad. Dado que su naturaleza trina latente, mientras no hayamos pasado o no haya pasado ese número por su proceso total de su ley de manifestación en fenómeno, es reflejada en sus tres emanaciones activas de los tres principios superiores del hombre. Es decir, de ese espíritu hay una expresión trina, como del logos hay una expresión de triple logos. Así, la trina latente del ser humano
es reflejada en sus tres emanaciones activas, los tres principios superiores del hombre, a saber, espíritu, alma y mente, o Atma Buddhimanas. Espíritu es el verdadero alma. Su vehículo o alma es Buddhi. Y Manas es lo que sería su verdadera acción en el nivel de su primera Trinidad. Es la base espiritual y también la material humana. Es decir, a través de Manas es que entonces se desdobla el cuaternario inferior o triada de tres aspectos también, Kama, Manas y Prana. El hombre rudimentario, habiendo sido criado por el aire, el hombre rudimentario, habiendo sido criado por el aire o el viento, los pone entre comillas, se está refiriendo a elementos desde el punto de vista oculto, se convierte más adelante en el hombre perfecto, cuando con el desarrollo del fuego espiritual, lo vuelvo a poner con iniciales mayúsculas, igual que aire y viento, pero con mayúscula, con entre comillas, el noumeno o causa de los tres en uno dentro de su yo, adquiere de su yo interno o instructor, el unimaestro de la voz del silencio, la sabiduría de la conciencia propia que no posee en el principio. Si no recibimos esa capacidad o si no actualizamos esa capacidad noumenal que tiene ese 3 en 1, el fuego espiritual, y no lo podemos expresar a través de ese yo interno o instructor en los mundos inferiores, la sabiduría de esta conciencia propia, ¿se dan cuenta? Es que puede entonces llegar a expresarse o manifestarse. La autoconciencia, el conocernos a nosotros mismos, que es todo lo que nos queda todavía por delante completar. Estamos ya completos en el nivel básico, pero lo tenemos que llegar a desarrollar encarnación tras encarnación hasta culminar nuestra evolución humana y entrar en la evolución superhumana o del hombre celeste o de la jerarquía yogoica dianchohánica. La enloca 19. La segunda raza fue, entre paréntesis, el producto por gemación y expansión. La primera, recuerden que no tuvo muerte, sus cuerpos no se renovaron durante toda la primera raza. Pero ya la segunda, que va a irse densificando, tiene que expresar vehículos más densos, pero también ya mortales. Pero lo hace por ella misma. Por gemación, una gema, un brote, una expansión, algo que surge desde su cuerpo y después se separa como otro cuerpo. La forma asexual procedente de la sombra sin sexo. Es decir, de este cuerpo astral que puede entonces tener una gemación y sin sexo alguno expresar otra sombra, otro cuerpo de ese ser. Así fue Olanu, producida la segunda raza. Tiene además un solo inciso que HPV nos comenta así. Lo que será más combatido por las autoridades científicas de aquella época, sobre todo, quizás hoy algún científico lo pueda concebir y quizás ya algunos los conciban,
pero indudablemente pruebas materiales no las puede haber y los que sean materialistas no lo van a aceptar, pero sí pueden aceptar la lógica de esta ley. Lo que será más combatido por las autoridades científicas es esta raza asexual. La segunda, los padres de los llamados nacidos del sudor, que ya es el inicio de la raza siguiente. Y quizás aún más la tercera raza, los andrógenos. Es decir, el final de la segunda, porque yo dije ya para la tercera, no, el final de la segunda, esa yema fue una secreción y se le llamó nacidos del sudor. Y aún al inicio, primero, porque todos estos cambios son lentos. Y quizás aún más la tercera raza, los andrógenos, nacidos del huevo. Ya allí hay, aún antes de tener huesos, de tener tanta densidad, ya los cuerpos empiezan a tener dos funciones dentro del cuerpo, aquel que llega a ser hermafrodita, pero todavía, todos esos fueron pasos lentos en que hay una polaridad interna que ya funciona y hace un huevo. Y da origen a que cuando ese huevo está maduro, salga un nuevo cuerpo de la misma densidad más o menos, ya física, pero no con sólidos, aéreo, líquida, etcétera, primero, después se fue densificando más y más hasta que ya con los huesos es que entonces esos dos órganos maduran hacia afuera como dos seres de sexos distintos, que es como sigue siendo y viene la etapa mamífera, ¿no? Ya no sale un ser adulto del huevo, que al principio salía igual que sale en las gallinas y otras aves, sino que es un ser todavía indefenso que requiere de la nutrición de su madre, del cuidado de la madre y a veces del padre que ayuda para poder sobrevivir. Así que no se niega que al principio de la evolución física ha debido haber procesos en la naturaleza, como por ejemplo el de generación espontánea, ahora extinguido, que se repiten en otras formas, que es esa gemación primera y después el nacidos del sudor y ya después nacidos del huevo. Pero ya ahí sí, eso ya no es asexual, es hermafrodita o bisexual interno. Así se nos dice que la investigación microscópica demuestra la impermanencia de cualquier modo particular de reproducir la vida, pues nos hace ver que el mismo organismo, como se ha visto sobre todo a través del microscopio, en un organismo ya mucho más desarrollado, puede pasar por varias metamorfosis en el curso de su ciclo de vida, en algunas de las cuales puede ser sexual y en otras asexual. Esto es, puede reproducirse alternativamente por la cooperación de dos seres del sexo opuesto y también por fisura o por gemación de un ser solo que no tenga sexo. Aquí hay una llamada. Esto ya había sido publicado. Véase Ciencia Moderna y Pensamiento Moderno de Line en la página 90. Es decir, fíjense como ya había científicos que sin llegar a tener todas estas enseñanzas que HPV recibió de la fraternidad de adeptos, en que están todas estas posibilidades y que esas posibilidades en cierto nivel microscópico se pueden presentar o repetir o reflejar en seres actuales, sobre todo en sus procesos de gestación, etcétera, pues nos da de que esto es una expresión de la ley
de cómo de lo más sutil a menos sutil y a la densidad ya física compatible con los conceptos actuales de densidades de cuerpo, del sólido al gaseoso, que nosotros podamos ver repetirse toda esta ley, por lo cual desde algo sin sexo a algo que empieza a expresarse como una dualidad sexual inherente o dentro de un solo organismo, llega a la expresión sexual en dos organismos separados, pero necesarios para la procreación. Gemación, es decir, una yema, una gema, es la misma palabra usada en la estancia. ¿Cómo podían los chayas? Recuerden que chayas es sombra, que son esos moldes que dieron los Pitris Barishats, reproducirse de otro modo. Esto es procrear la segunda raza, siendo etéreos, asexuales y hasta desprovistos todavía del vehículo de deseos que es necesario para que los dos organismos se puedan unir. Porque también se tuvo que ir activando aspectos de la constitución humana para que ese proceso pudiera reflejarse en el nivel más denso que es el de este plano físico. Y de la densidad ya física de la segunda a la tercera raza. Pero en la primera eso era imposible. Y era imposible que pudiera descender la expresión de lo que es hoy en nosotros el kama o el deseo. Nada más que existía la voluntad expresada en esa sutilidad de la primera raza. Empiezan los cambios en la segunda a la tercera, que es donde entonces después se completa por el tercer aspecto, la mente, la Trinidad que se refleja en la humanidad. ¿Cómo podían estos chayas reproducirse de otro modo? Esto es procrear la segunda raza siendo etéreos asexuales y hasta desprovistos todavía del vehículo de deseo o kamarrupa, que se desarrolló solo en la tercera raza. Es decir, kama no llega a expresarse nada más que en la tercera. Y por eso pueden tener esa, al llegar al nivel de huesos, de una raza con huesos, la separación de dos vehículos que entonces tienen que desearse para poder mantener la procreación. Ellos produjeron la segunda raza inconscientemente, como lo hacen algunas plantas. O quizás como la ameba, que ya es uno de los animales unicelulares, vamos a decir. Solo que en una escala más etérea. Claro, la segunda raza reprodujo las condiciones de la segunda ronda. Te recuerden también que nuestra cuarta ronda es una ronda excepcional y diferente a todas las anteriores y lo será con respecto a todas las posteriores. Por su la máxima densidad, que no repiten ninguna de las tres precedentes ni ninguna de las tres subsiguientes rondas de nuestra cadena, que tiene 7 rondas. Así que ellos produjeron la segunda raza inconscientemente, es decir, por un impulso de la ley de evolución, como lo hacen algunas plantas, o quizás como la ameba, solo que en una escala más etérea, más imponente y mayor. Claro, porque la ameba es mucho más sólida que lo que fue la segunda raza. Si ciertamente las células microscópicas son consideradas por la ciencia física como seres vivos independientes, precisamente como el ocultismo considera las vidas ígneas, y lo pone entre comillas y con iniciales mayúsculas, porque es parte de la fraseología de las estancias de antropogénesis.
no hay dificultad en concebir el proceso primitivo de la procreación. Es decir, cómo fue desde lo más, como dijéramos, unido, un solo vehículo o hasta una sola célula, puede ella misma, por una protuberancia de sí misma, independizar el nuevo cuerpo en el principio de la segunda raza. Y puede, por tanto, llevarlo a los nacidos del sudor cuando esa protuberancia se vuelve una exudación de un líquido que después se solidifica. E igual, ya después, dentro de ella, es una formación de lo que llamamos un huevo, que también se solidifica hasta el punto de poder hacer nacer la otra criatura, pero sin llegar todavía al hombre con huesos, a la humanidad con huesos. Considérense las primeras etapas del desarrollo de una célula germen. Cualquiera que estudiemos con un microscopio. Su núcleo crece, cambia y forma un doble cono o huso en esta forma, como un doble triángulo, dentro de la célula. Es decir, el núcleo dentro de la célula. Este huso se aproxima a la superficie de la célula y una mitad de él es expelida en forma de lo que se llaman las células polares. Es decir, es como van a un extremo, que es lo que llamamos en el caso de un planeta los polos, ¿no? Y entonces estas células polares mueren entonces en un sentido figurado, y el embrión se desarrolla del crecimiento y segmentación del resto del núcleo, que es alimentado por la sustancia de la célula, porque lo que salió en ese extremo tiene una cantidad de resto de la célula y una parte, un triángulo, vamos a decir, de ese núcleo. ¿Por qué entonces no podrían haber vivido así seres y haber sido creados de este modo? Enfatiza este proceso que es muy parecido al de una célula en el principio mismo de la evolución humana y mamífera, porque primero era humana pero no era mamífera, por eso le pone el i. Recuerden que ese es el último paso y ya es a mitad de la tercera raza, ni aún al inicio. Es decir, que todo este proceso se va no solo densificando, sino haciendo más complejo y involucrando más aspectos del organismo anterior, del organismo de la primera raza, el que no tuvo que reproducirse. Y esta diferencia entre la primitiva segunda, la última parte de la segunda y la tercera después, pues que también tiene una primera parte, una parte mediana y ya después la etapa verdaderamente mamífera, que es la última. Fíjense todos los cambios que hay aquí y que se pueden ver en un microscopio, en una célula y su división. La primera fase, o las primeras fases. Esto puede quizás servir como analogía. Recuerden, nunca es igualdad. No hay dos cosas iguales, pero sí análogas. Y la ley de analogía y correspondencia, que la completa, son las que sirven para estudiar ocultismo de estas líneas tan profundas, sobre todo en Cosmogénesis, donde primero ella advierte de la necesidad de tener siempre en mente, en todos estos estudios, la ley de analogía y correspondencia. Así que esto puede servir como analogía para dar una idea del proceso por medio del cual la segunda raza se formó de la primera. La forma astral
que revestía a la mónada no era todavía física densa, estaba envuelta, como lo está aún, por su esfera o aura ovoide, es la que ya llega al nivel etérico, que aquí corresponde a la sustancia de las células germen u óvulo. Esa célula germen, aquí la vemos actuando todavía, como vamos a decir, como solita, pero ese es el óvulo que después hay que fecundar en los niveles más ya posteriores y complejos de la evolución física densa y bisexual primero y heterosexual después. La forma astral misma es ahora como entonces el núcleo animado con el principio de vida. Es decir, es ese núcleo que va a hacer esa, como dijéramos, polarización de sí mismo y que tiene que estar presente en aquello que va a animar a la nueva expresión corpórea de esa mónada. Y es lo que va a hacer desde lo astral y desde su aura ovoide los constituyentes de este proceso. Pero que ahí está todo, si lo vamos a ver, pero simplificado. Todavía sin la complejidad de un mundo que se estaba densificando y que pasaba de su primer etapa de densificación a la segunda, para en la tercera llegar al nivel físico más denso y poder a mitad de la tercera, 3,5, digo 2,5, empezar el proceso de iluminación y separación en sexos que completa su densidad y en la forma completa del ser humano a las 3,5 o promedio de la cuarta raza y punto más bajo de todo el proceso. Cuando llega la época de la reproducción, la subastral, ya está por debajo de lo astral, está en un nivel etérico, expele una miniatura de sí mismo del huevo del aura envolvente. Este germen crece y se alimenta del aura. El aura aquí es el que sustituye después a la madre mamífera hasta que se desarrolla por completo. Y entonces se separa gradualmente de su padre, llevándose consigo su propia esfera de aura. Porque nada puede subsistir aparte de otro si no tiene este enlace con los principios superiores, con la vida superior, aunque todavía no puede expresarla. Y por eso se lleva su aura, su esfera de aura. Y eso sí no lo vamos a ver en ningún microscopio de ninguna célula que se divida. La analogía con las células polares parece confirmarse, toda vez que la muerte de ellas correspondería ahora al cambio introducido por la separación de los sexos. Cuando la gestación in útero, es decir, dentro del cuerpo de la madre, esto es dentro de la célula, en esa etapa primitiva, se convirtió en regla general. Es decir, que fueron pasos a lo que conocemos ahora ya en un nivel de complejidad extraordinario. Y en estos niveles de la primera a segunda raza y después a la tercera, en niveles que iban de lo simple a lo más complejo. Los primeros de la segunda raza, raíz, que corresponden con las etapas de la segunda ronda para la oportunidad de las mónadas que estaban por terminar su individualización, fueron los padres de los nacidos del sudor.
nacidos del sudor ya en una etapa posterior. Los posteriores de la segunda raza, ¿ven? El final de la segunda raza raíz. Fueron ellos mismos nacidos del sudor. Es decir, que la terminología es lo que va variando, pero lo que va presentándose no es nada más que una complejidad de una gemación a un nacido del sudor y de un nacido del sudor a la etapa posterior de la tercera raza. Este pasaje del comentario se refiere a la obra de la evolución desde el principio al fin de una raza. Los hijos del yoga o la raza astral primitiva tuvieron 7 estados de evolución como raza o colectividad, del mismo modo que los tuvo y los tiene aún cada ser individual en la vida intrauterina. Así, las primeras subrazas de la segunda raza nacieron al principio por el procedimiento descrito por la ley de analogía, mientras que las últimas principiaron gradualmente, pari paso, es decir, a cada uno de los siguientes pasos con la evolución del cuerpo humano a formarse de otro modo, como vemos ahora en una formación intrauterina de un feto. El proceso de reproducción tuvo 7 etapas, también en cada raza, cada una de cuyas etapas se extiende sobre eones de tiempo. Es decir, el 7 está siempre en todo, pero necesita de que se complete siempre, igual que en 7 subrazas cada raza, en 7 complementos verdaderamente complementarios de la misma ley, de la vida en la forma, de la forma cambiando a expresiones de vida más complejas. Continuaremos el próximo domingo, que es 4 de noviembre, en los hermafroditas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto mismo. Sí, hermano, en esta parte donde dice que la sombra, dice el inciso B, los devas no arrojan sombras y este es el signo seguro de un espíritu bueno y santo. Bueno, esos devas están entre nosotros, que así se identifican, que no arrojan sombras, es lo que quiere decir aquí más o menos. Bueno, no, mira, devas es todo el reino que llamamos en la religión cristiana y en la judaica el reino angélico, que es un reino paralelo a la evolución humana. Algunos han pasado por la evolución humana, otros no. Eso es otro de los misterios que en detalle no se ha hablado, pero que nada más que cumplen la voluntad divina, es decir, ellos son como auxiliares de las jerarquías inmediatas a nuestro reino físico, pero no tienen cuerpo físico ni pueden tener el libre albedrío de usar algo bien o mal de acuerdo a su inteligencia. Ellos nada más que reciben, como si dijéramos, el impulso divino de logoico como jerarquía, como una hueste, que también se le da, pero es una hueste jerárquica, porque tienen por eso arcángeles, es decir, hay 7 órdenes que llegan a 9, no me acuerdo por qué subdivisión, pero en realidad ahí también está un número 7. Y no pueden tener el libre albedrío de usar su propia inteligencia, que puede equivocarse mientras no aprendan lo suficiente. Ellos no pueden aprender, sino que ya nada más que hacen una serie de servicios, vamos a decir, al logo de nuestro sistema planetario. Y ellos no tienen sombra por eso. Hay tradiciones de que los santos no dan sombra o que los fallecidos no dan, como les dije, la experiencia que tuvo un teósofo cuando hizo un ejercicio que no iba a haber hecho, mas nunca lo hizo, y decía,
que lo llevaban porque era un muerto, le dice al otro, no, si tiene sombra, etc. Eso es una tradición que los fantasmas de seres humanos, como creen los espiritistas, no pueden producir sombra. Pero eso también no es, para mi entender así, sino es ya un alma que va a entrar en Devachan y se ha despojado de su parte cámica, que no puede ascender a Devachan, que es, como si dijéramos, la tercera etapa de la vida post-mortem. La primera es que todavía el doble etérico no se ha desintegrado. Por tanto, está también ahí una sombra. Y después es que se entra en un periodo de lucha entre lo que puede ascender hacia el Devachan y la parte personal, que está nada más que basada en el egoísmo y en cosas negativas o en errores. Eso se tiene que separar porque no puede entrar a Devachan. Aún la mente mal usada, que es uno de los peligros de la encarnación, usar mal la mente. Y entonces tiene el ser humano que esperar a ese final. Casi siempre se le llama, que se explica por los maestros en una carta, en la 16 creo que se queda la conciencia en un estado de sopor o un sueño predevachánico hasta que esa división entre lo que puede ascender a Devachan y lo que no puede ascender se completa. Y entonces se entra en Devachan y la conciencia se recupera, pero nada más que la positiva de aquella encarnación, y se absorbe todo lo positivo de esa encarnación en el ego reencarnante. Es decir, en la tríada que radica en el cuerpo causal. Pero fijo, yo no tengo la capacidad para decirte hasta dónde eso es cierto, pero parece que sí, que los devas no tienen que recibir de los pitris varichats una sombra, y por tanto no puede hacer sombra con respecto al mundo físico. Aparte de que, como realidad de que cumplen ley divina, no pueden tener mal uso de sus cuerpos y por tanto no pueden producir esa sombra. Es hasta donde te puedo, como dijéramos, razonar por la información que hay. No creo que esto tampoco sea producto de una enseñanza que se haya dado sin velo. ¿Algo más, mismo? En la Loca 19 dice, no se niega que al principio la evolución física ha debido haber procesos de naturaleza, como por ejemplo el de la generación espontánea, ahora extinguido, que se repite en otras formas. Bueno, esta generación espontánea era lo que más o menos hacía Elena cuando materializaba una rosa que caían o hacen otros adeptos. No, eso no es una generación. Generación es de un organismo que va a expresar vida. Cualquier fenómeno de tipo ocultista o de tipo que aparenta surgir algo de la nada, no es nada más que dos posibilidades. O la capacidad ya de un adepto, que ahí sí tiene que ser una capacidad muy alta, de poder manejar las leyes de la materia para expresar una forma, la flor, el fruto, lo que sea, o traerlo invisiblemente de otro lugar, es decir, desmaterializarlo y materializarlo en el lugar donde se manifiesta. Pero eso no es generación. Eso es capacidad de manejar las leyes de la forma y de la sustancia de la materia. Hasta donde yo entiendo. No tiene que ver con generación. Esto es la expresión normal de un organismo que va a expresar un alma evolucionante en el nivel de evolución en que se encuentre, humanos, no humanos, etcétera, o de vida unicelular como la ameba, etcétera. Esto es un proceso de la naturaleza. Esto no tiene que ver con una capacidad de dominio de las leyes de la materia o de Prakriti por el Purusa.
porque claro que tiene que ser el purusa, tiene que ser un adicto. O alguien muy cercano al adictado, por ejemplo, el caso de HPV, que no sabemos su verdadera evolución, pero que sí había recibido instrucciones de los adictos. Pero ella nunca manifestó un ser humano que naciera o se expresara como vivo. Son objetos, ya sean producto del reino vegetal, o no creo que ni del animal. Creo que ni del animal nunca se expresan por estos seres. Pueden traer quizás, no sé, no se puede desmaterializar un ser vivo. No. Ahora me acuerdo. O hay un proceso por el cual lo hacen invisible hasta un momento y después se hace visible pero estaba ahí. La invisibilidad no es generación tampoco. Un ser humano o un ser del reino animal o una misma planta. Los faquires pueden coger una semilla, plantarla y, vamos a decir, imprimirle una velocidad a su germinación para que el arbolito crezca y hasta dé fruto delante de la gente. Pero eso es una concentración de prana, o quizás otras energías, pero creo que sean prana, para que una semilla acelere su ritmo de expresión, pero tiene que tener la semilla. Si no, ningún ser vivo se puede generar en base exclusivamente a poder interno. ¿Algo más? Gracias, hermano. Adelante, Dani. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una pregunta, Gaspar. Dime. Los ángeles protectores invisibles, que Lee Bitters se refiere tanto y hablamos tanto con Lee Bitters sobre eso, ¿dónde caen? ¿En qué grupo? ¿Dónde se encuentran? ¿Tienen luz, tienen sombra, mejor dicho, o son ángeles que no tienen sombras? No, mira, el término religioso puede abarcar dos niveles. El de una forma mental de protección, que se trata de objetivar para adscribir por un tipo de ceremonia a un enfermo, pero no es en sí un ángel, sino que es una forma mental y emotiva de protección. O es un miembro de alguna de las órdenes estas angélicas, que hay algunas que se dedican a canalizar energías vitales, es decir, energías pránicas, etcétera, para ayudar a los enfermos. Está también como si dijéramos, el propósito de que protejan a un país, pero todo eso son miembros del reino angélico y parece que no pueden tener sombra. Yo digo parece hasta donde conozco, porque cumplen voluntad divina, aunque a veces, como si dijéramos, a través de buena voluntad de líneas religiosas, para que puedan hacerlo. Es lo que hacemos en el servicio de curación de la Orden Teosófica de Servicio. Tratamos que el reino angélico responda a nuestra buena voluntad de que canalicen nuestros buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos deseos hacia seres humanos que están enfermos, a que puedan acelerar o vamos a decir, o concentrar mejor nuestra buena voluntad para ayudar a la sanación de estos enfermos. Pero eso está en relación con la ley kármica y ellos no la pueden violar tampoco ni nada. Son una hueste jerárquica de una evolución paralela al reino humano. No tienen cuerpo físico, no pueden, repito, usar una inteligencia propia que les pueda llevar, por tanto, a producir fenómenos contrarios a la ley, y nada más que eso.
el ser humano es el que puede, si dijéramos, usar su buena voluntad para poner a disposición de la energía que estos ángeles puedan usar para concentrar mejor el propósito de curar y ayudar a la curación de otros seres. Entonces ellos no tuvieron evolución física. No. Si tuvieron evolución física, porque busca, hay una parte que sí, espérate, busca fundamentos de teosofía del señor Jinarayadasa y tiene unos cuadros sinópticos sobre estas evoluciones de los distintos reinos. Algunos han tenido evolución física hasta las aves, etcétera, pero allí no hay igual, no hay conciencia personal propia o autoconciencia y por tanto no pudieron hacer mal ni bien. Los animales siguen el impulso del instinto evolutivo y el ser humano es el que a veces les, vamos a decir, les enturbia o les ensucia su cama y es por eso que los convertimos en fieras. Pero la fiera siempre tiene vamos a decir, un ingrediente dado por maldad. Y la maldad nada más que existe en la mente humana. Y eso está en, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora en el libro del profeta Isaías, pero no me recuerdo ahora capítulo y versículo, en que dice, habla de que el lobo pastará al lado de la oveja, pastará, un lobo no pasta. El león pastará al lado de la oveja, el lobo al lado de no sé qué otro. Es decir, que pone como amigos y todos comiendo, ¿cómo se llama? Hierba, etcétera, no como animales depredadores que son el león, el lobo, etcétera. Los pone no solo como amigos, sino alimentándose igual del reino vegetal. Y entonces, si todo esto sucederá, lo pone como una profecía. Todo esto sucederá cuando no haya ningún daño en todo mi santo monte. Esa es una forma alegórica de hablar de la tierra. Luego, si el ser humano cambiara, ese espectáculo idílico sería así. Y hay teósofos, creo que entre ellos el mismo señor Jinarayadasa, que han hablado que eso será un futuro de la humanidad. Si el ser humano deja de odiar, deja de violar el mal uso que hace de la mente, deja de hacerlo con una mente de unidad dispositiva y una nueva elevación de toda la humanidad, elevará al reino animal hacia una indañabilidad como la que se ven en los animales nobles o animales que se alimentan de pastos y de el reino vegetal en general. Gaspar, Magali, hay otra cita en la Biblia que tiene algo similar que dice que la paz reinará cuando el león y el cordero puedan dormir juntos. Algo así también, no sé si se refiere a la similar a la que usted acaba de decir. Bueno, No sé si... yo me sé este de Isaías y aparece, los que lean en inglés, apareció un artículo que Idarmi, yo conocí a Idarmi a través de Rada y siempre las tengo las dos en la mente. Lamento. Sí, en el 97 las conocí a las dos allá en Adiaga. Gaspar es Isaías 65:25. Es Isaías 65:25. Gracias por... Y el sentido es raro porque sí dice que el lobo y el cordero pastarán juntos, el león y el buey comerán paja, y la serpiente y el polvo será su mismo alimento. Es un poco diferente a lo que comentaba Magali, porque aquí como que da idea de que se irán como... Bueno, que en el reino de Jehová al final dice más adelante que Sí, todos van a estar... bueno, las versiones son diferentes, pero es el mismo de Isaías, sí. Pues... De todas maneras, búsquenlo en el Teosophy de agosto.
El tío Sofí de agosto tiene ese artículo y ahí está. Espérese. Sí, es 65-25 de Isaías. No, creo que lo guardé Bueno, ahí. pero por lo menos no estábamos lejos. No, sí, es más o menos el mismo, o si no, son, lo que pasa es que las versiones pueden venir diferentes. Sí, De acuerdo son a las ediciones traducciones que se diferentes. hicieron. Sí, correcto. Dime, Enrique. Gracias, Enrique. No, bien, es que también yo tengo mis dudas ahí de por qué pasa de la forma como Isaías lo comenta, porque es diferente a como se comenta en la Santa Biblia. Y yo creo que tiene más detalle Isaías, o por lo menos tiene mayor profundidad el comentario. No, yo lo que quería comentar es lo que te preguntaron de la generación espontánea, que Ajá, viene desde Aristóteles y también la siguieron algunos sabios de la Edad Media. ajá. La idea era que incluso hasta Pasteur, pero al final de cuentas la ciencia, bueno, cuando estudias medicina se ve como una aberración, porque te dicen que cómo estos empezaron a pensar que la vida surgía así, cuando supuestamente debe haber una causa para que... Entonces hay toda una discusión sobre la generación espontánea, mal tomada, y sí creo que Blavatsky la toca 2 o 3 veces, quizá, no sé si haciendo una especie de sarcasmo, de que era mucho más correcta la generación espontánea que lo que la ciencia decía de que tiene que haber necesariamente un proceso químico, visible, etcétera, para No, hacerlo. claro. Entonces, pero sí tiene su truco ese tema. Creo que está expresado algo así por el estilo. Sí, no, el problema es el siguiente. Las leyes de la naturaleza no tienen que empezar en el nivel No. físico. Ahí es donde sí hay una diferencia, vamos a decir, diametral entre los conceptos teosóficos y el concepto materialista de la ciencia. No hay una generación espontánea en el nivel físico. Todo viene de lo invisible a lo visible. Y este es el mismo proceso que podemos ver en los reinos de la naturaleza. Pero sigue un orden de los reinos. No es tampoco que un ser humano con su mente o con un poder oculto pueda variar toda vamos a decir, la escala, que los 7 reinos vienen de los 3 reinos elementales al reino mineral, vegetal, animal. Es decir, que ahí hay siempre una vida ya dentro, que va dando pasos a través de los 7 reinos. Pero para eso tienes que aceptar ya los conceptos nuevos, porque si te quedas dando vueltas en el materialismo, ellos también usan el ex nihilo, de la nada nada sale, porque siguen en el mismo tema. La nada para ellos es todo lo que no está registrado en lo que los sentidos pueden registrar. Entonces Y a ahí está ellos se les pierde la materia en un nivel que no es ni hilo, no es nada. Claro. Son niveles muy sutiles. Entonces sí es Y algo. de allí No es que pueden no sea venir nada. toda una serie de factores que llegan a objetivarse en el nivel aéreo, líquido y sólido. Pero ya tuvo un viaje de 6 planos y pico. Claro, claro. De descenso. ¿Algo más, Enrique? No, nada más. Estuvo muy buena la clase, muy bonita la expresión de Blavatsky de Sí. que del aire bajas, bueno, de que el fuego, la del inicio estuvo muy bonita. Oh, sí. Ella tuvo una... Porque, claro, venía de las locas y de las estancias, locas de las estancias. Pero ella le ponía un lenguaje que de verdad yo no sé cómo pudo. Bueno, ella era artista en todo, desde Como, el claro, piano hasta, hasta la pintura, en todo sí, fue sí, sí. extraordinario. Figuras súper bonitas. Claro. María del Carmen, adelante, mi. Abre el micrófono, María del Carmen. No, allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy hermosa la clase y las contribuciones de los compañeros que también hacen ahí. Solamente me surge una cuestión ahorita de ver que también, así como la evolución no es de que cambia de hoy con un calendario y se sujeta, sino que va en ese proceso evolutivo. Seres tan renombrados que uno va leyendo como San Francisco, que veía al lobo con él, que ponía todos esos. ¿Será nada más una alegoría o realmente la evolución del pensamiento, la evolución de este ser de San Francisco? Pudiera haber sido eso de ver al animal, o nada más era como una parábola que dejaba de que llegaría el día en que el lobo sería
amigo del Cordero, ¿no? O que se verían juntos. Así Mira, como que me surge. hay tantos, vamos a decir, tantas tergiversaciones, pero a la vez, paralelo con ello, tantos misterios en la vida de estos seres que no podemos seguir. Parece que San Sí. Francisco fue un hombre de una paz interna muy grande y una Sí. verdadera santidad en el sentido verdadero de la palabra. Pero bueno, creo que es posible. Ahora, asegurar que no haya más bien alegoría, Claro. la capacidad que él pudo llegar a tener de envolver en su aura a cualquier fiera y producir al menos, mientras estuvo a su lado, un cambio interno, no puede ser tampoco negado y más nada. No lo puedo Ujú. aceptar ni lo puedo negar. Puede haber Claro. alegoría que Sí. también impresionara tanto su labor en favor de los seres, en su capacidad de amar y de servir, que los llevara entonces a poner esta alegoría. Eso Claro. no importa. Lo importante es que, igual que San Francisco de Asís, han existido muchos seres que han hecho una transformación interna, aún por la vía tan dogmatizada ya en la Edad Media de la Iglesia cristiana, que es lo que sí tenemos que lamentar, que se haya renunciado a tanta sabiduría para imponer dogmas que después desembocaron en el materialismo de hoy. Eso es lo que es triste. Y ya, Ah. eso no lo podemos impedir. De todas maneras, ya eso pasó. Ya es Sí. karma. Pero Mm. lo que sí debe de inspirarnos, la parte positiva de estos seres, porque ellos no llegaron a esa consideración de los que los rodearon. Aún muchos de ellos rodeados también de envidia porque no podían llegar a lo que llegaban ellos, como fue el caso de Santa Teresa. 2 veces la llevaron a la Inquisición. No Sí. solo por los prejuicios de que su abuelo había sido condenado por ser judío, se había convertido para que no lo quemaran vivo, pero sabían que, y se prueba de que su tío le dio a ella una serie de guías internas de la parte mística del judaísmo que todavía entre los sefarditas subsistía en España. Pero obviamente lo que ella llegó a desarrollar, y por eso se llama la doctora mística, un libro como El Castillo Interior no tiene 7 estancias por gusto, no tiene toda la simbología del ocultismo por gusto. Ella fue una ocultista que tuvo que callar o ir a la hoguera, porque si no la llevaban a la hoguera. Y hay No. mucho de ella, el confesor mismo de ella lo tiró al fuego, porque sabía que quizá lo tiraban a la hoguera a él, ya que ella ya había muerto, porque no la habían llevado, y tiene que haber aparecido cosas que de verdad fueron muy místicas cuando él las lanzó a la hoguera, y queda, sin embargo, tanto como el castillo interior y todos los grados de oración, todo eso es ocultismo puro. Ay, ay, qué interesante. Bueno, gracias, hermano, gracias. Está hermoso. Adelante, Magali. Adelante, Magali. Abre el micrófono, Magali. Sí, bueno, ya lo abrí. Hay Adelante. algo que me motivó tanto cuando dice que ese germen se separa del padre en la segunda raza, si no Sí. estoy equivocada, porque Sí. cuando usted expresó, ay Dios, esa formación, y entonces como se separa el padre y se queda, ese germen se queda con la madre. Siempre se le llama a la humanidad la gran huérfana. Vendrá de ese gran proceso ya en la segunda raza, de ese proceso como se fue generando. Bueno, ahí interpreto, me parece, quizá yo esté equivocado, me parece que se está dando ya como madre lo que queda de la materia del antiguo cuerpo. Porque siempre se ha simbolizado, porque ahí no hay sexo, No, yo lo sé. ahí no puede haber sexo. Aquí lo que creo que hay un simbolismo,
y que madre es Prakriti. Y Sí, lo que se separa, claro, que ya va a ser un nuevo cuerpo, pero habitado, es decir, para una nueva vida, el otro queda abandonado. Esto se producía para cuando el cuerpo ya se tenía que desechar. Entonces creo que lo que queda es el Prakriti El y Génesis, la el religión nuevo judía. vehículo pues empieza a manifestarse, es como lo interpreto hasta ahora. Estos escritos siempre tienen muchas posibilidades de interpretarse. sí, porque digo, cuando usted hizo esa narrativa, Sí. le estaba leyendo, digo yo, wow, desde aquí se nos llama la gran huérfana, pensaba yo, porque como que nos separamos de ese padre. Y déjeme preguntárselo a Gaspar para aprender un chispito más. Figúrate, claro. Pero ahí las palabras padre, madre, acuérdate que, Sí, mira, son también habría simbólicos, que son ver símbolos. cómo ella lo puso en inglés. Recuérdate Sí. que la primera estancia de, ¿cómo se llama? De De la Homogénesis, doctrina, sí. de la doctrina, donde se describe el pralaya. En la segunda esloca, creo que es. O en la segunda, o en el inicio de la, no me acuerdo ahora. Bueno, en una que ya en la segunda parte dice, no, es en la primera esloca de la primera estancia. El eterno Padre, Sí. envuelto en las 7 invisibles vestiduras, había dormitado una Dormitado vez más por 7 eternidades. por Esa es 7 la traducción. eternidades, sí. Pero en inglés ella puso the eternal parent. Parent es en inglés una palabra que es aplicable a la dualidad de los dos en unidad. Parent, porque está en singular, está diciendo que es uno. Pero Sí. parent, cuando tú lo ves ya en el reino humano actual, dice the parents of a child. Es decir, los padres de un niño. Entonces, ahí parent significa la unidad. Pero cuando dice, había dormitado una vez más por 7 eternidades, en inglés dice, en her 7, en sus 7 vestiduras de ella. Ajá. Pero aquí, nosotros en español nada más que tenemos un su. Y el sus puede ser del padre, que es como nosotros lo traducimos cuando lo vemos en español. Pero en inglés te está diciendo que esa eterna unidad de los dos había dormitado, porque la seidad de lo que está en el pralaya, en el Maha Pralaya, había dormitado por 7 eternidades en las 7 vestiduras. Es decir, son las 7 eternidades, son las 7 vestiduras de ella en inglés. Ok, gracias. No por nada. Gracias, gracias. ¿Algo más, Alfredo? Gracias por tu entrega, como siempre, Gaspar. No, La- gracias. La pregunta, Ese es de dígame. la pregunta, ¿en Dime. qué momento del cosmogénesis podemos ubicar el génesis de la religión judeo-cristiana aproximadamente? Hay algo de eso en HPV, pero yo no me recuerdo. Mi memoria es muy mala. Yo si no tengo el texto, hay que buscarlo. Ella habla de, creo que es de Isis sin velo, pero después en la doctrina ella vuelve a tomar estos puntos y sí, ella hace una correspondencia con los aspectos de tanto del Manvantara como el Pralaya. Pero Sí, bueno, nosotros la si estuvimos tienes, oye, si analizando. tienes ediciones digitales de tanto de la doctrina como de Isis, búscalo, que en uno de los dos lo vas a encontrar. Gracias, Gaspar, muy amable. No, por nada, por nada. Y si lo encontramos en cualquier momento, lo trataremos de apuntar y lo adhiríamos aquí. Pero Gracias, tengo Gaspar. tantas cosas arriba que no te prometo que pueda yo hacer una búsqueda rápida. No, dejarnos como trabajo práctico. Exacto, como trabajo práctico, sí. Bien, hermano. Entonces vamos a cerrar la grabación.